Alberto Basualdo, psicólogo y docente rosarino, un gusto que estés en el programa. Hola Antonio, buenas tardes, buenos días para todos los oyentes que nos están mirando. Bueno, crisis económica, ¿no? Cerramos hace poco un año muy complejo, de los más complejos que recuerdo de Argentina, quizás comparado o incluso hasta peor que los años de la pandemia, un año muy complicado a nivel económico, social, si uno quiere. Estamos empezando otro año más o menos complejo, donde los mismos analistas hablan de que lo material va a estar mal, vamos a tener que ajustarnos más, inclusive. ¿Cómo afecta todo esto a la psiquis del ser humano, ¿no? Que entiendo que bastante? Bien, fundamentalmente las crisis lo que provocan es una profundización de determinados estados subjetivos de fragilidad. Esto es, las crisis lo que hacen es borrar el suelo de estabilidad de las personas, es decir, bueno, desde dónde estamos parados, dónde estamos anclados, dónde estamos ubicados, y también borran hacia dónde tenemos que ir, la direccionalidad. No está claro ni dónde nos situamos ni hacia dónde ir. Eso genera un marco de incertidumbre, de incertezas, que produce una fragilidad que tiende a generar mecanismos de descarga que muchas veces están puestos en el cuerpo y muchas veces están puestos en formaciones y en actos reactivos de las conductas. Estamos en un momento muy peculiar de la Argentina contemporánea, donde se critica habitualmente, se demoniza la figura del Estado, ¿no? El Estado es lo malo, es lo que hay que destruir. Tenemos un mandatario que dice, vino a destruir el Estado desde adentro y se ufana de eso. Y bueno, el Estado de alguna forma es lo que nos cobijó de niños, más allá del poder adquisitivo que tengamos, pero el Estado pensado en sentido general, desde la escuela, en la comisaría, la justicia, el club, todo eso de alguna forma era el Estado que conocíamos, que nos contenía, nos ayudaba en determinadas situaciones de crisis. Hoy eso está mal visto, ¿no? El Estado es lo malo, el Estado es lo malo. ¿Cómo afecta eso al día a día de la persona? Bien, ahí hay una cuestión que es muy interesante lo que decís, porque nos lleva a la función del Estado. Desde la parte clínica, lo que nosotros podemos decir que el Estado cumple un rol de terceridad. Siempre la terceridad es la ley, es decir, aquel que viene a establecer cierto orden, aquel que viene a establecer cierto tipo de ordenamiento, organización en las regulaciones de las relaciones sociales. Entonces, ¿qué pasa? El que pone las reglas, que pone las reglas del juego. El que acuerda sostener determinadas reglas de juego, en la cual todos participan. Es decir, no suena como la función del Estado como una imposición en donde hay alguien que tiene poder y el resto obedecen. No, es una construcción subjetiva en donde participan todos los actores sociales de un modo u otro y generan determinado tipo de acuerdos hacia dónde vamos a dirigirnos. Por eso el rol del Estado en tanto terceridad y en tanto orden, pero no, la gente venimos de ciertas épocas muy oscuras en donde escuchar la palabra orden suena poco. Ordenamiento y organización, la verdad que equilibra, porque equilibra y genera las compensaciones necesarias para aquellos sujetos más vulnerables y aquellos que, bueno, están en condiciones con mejores recursos de poder cumplir otros roles y otras funciones en lo social. Ahora, me quedé pensando en esto de alguna forma de que el hombre está solo frente al mundo, cada vez tiene menos apoyos, incluso el apoyo estatal, y tiene que, bueno, arreglársela solo, básicamente, ¿no? En un contexto donde además muere la relación de dependencia a nivel internacional. Somos casi todos monotributistas, cuentapropistas, tratamos de rebuscarnos más como podamos. ¿Qué pasa por la cabeza de ese hombre donde está solo frente al mundo? Tiene en muchos casos una familia donde no puede proveerla en el sentido tradicional, ¿no? La mujer lo critica, los hijos no lo reconocen como autoridad, porque también en su momento, bueno, se criticaba la figura de autoridad, pero pasamos a un extremo donde hoy la autoridad está mal. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de ese hombre? Bueno, a ver, para resumirlo un poco, esto que vos decís, me gustó esto de, bueno, el individualismo ahí, bueno, somos todos monotributistas, etcétera, ¿no? Somos todos emprendedores. Ahí hay una cuestión. Pero no hablando mal en el sentido de emprender, sino en el sentido de que, bueno, que la única forma es esta, arreglártela solo. Exactamente. Bueno, ahí hay toda una serie de mandatos y nuevos imaginarios sociales construidos que no son
solamente, o no se dan solamente acá en Argentina, sino se producen a nivel global, en donde nosotros hablamos sobre, bueno, la persona se autoexplota. Es decir, existen determinados mandatos, imposiciones, que lo llevan a una exigencia del rendir cada vez más, del ser cada vez más eficiente, del dar más respuesta, de hacerlo de un modo más rápido. Es decir, toda una serie de demandas que tiene que responder, que, por ejemplo, en mi caso, que trabajo mucho el tema del estrés, se manifiestan en cuadros de estrés crónico y en cuadros de manifestaciones psicosomáticas. Pero en este punto hay una cuestión que se ha perdido en función de, bueno, a ver, de qué manera esta persona forma parte de un entramado social, no está solo respondiendo, no se le pide, a ver, que sea parte de, sino que se le está pidiendo que rinda, y si no rinde, lo peor de todo esto, si no es eficaz, es que es culpa suya. Claro. Ahí está el claro, no rinde el máximo esfuerzo. No transpiré la camiseta, como dicen algunos jefes, no transpiraste la camiseta. Ese es otro problemón en el sentido de pertenencia. Bueno, a ver, ¿pertenencia a qué? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Vamos a ver de qué tipo de pertenencias estamos hablando. Pero esto que vos decís de la culpa es algo trágico, porque la culpa nunca es buena consejera. Claro. Porque te lleva al castigo, te lleva al autocastigo, te lleva al daño. En cambio, es lo que sí, como vía, para los televidentes, como vía de referencia, en vez de la culpa es la responsabilidad. Es poder preguntarnos en estas crisis, bueno, a ver, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde da lo mío? ¿Cuánto es mío y cuánto es del otro? ¿Cuánto viene de lo social, de lo sociofinanciero, de los determinantes socioeconómicos? ¿Y cuánto es lo que me corresponde a mí? ¿Desde qué lugar puedo intervenir? Eso es marcar y establecer y construir determinados límites de acción y límites subjetivos, límites de poder procesar toda la información que nos rodea y ver qué podemos hacer con ello. La salida para esto, pienso en voz alta, ¿no? Sería tener amigos o amigos contantes y sonantes, tener una pareja. Puede ser una salida para esto porque los estudios dicen que a nivel internacional vamos a un momento de más soledad, hombres y mujeres solas, o parejas pero que conviven en casas diferentes. La familia tradicional o los emparejamientos tradicionales, los amigos, la familia, ¿son una forma de contrarrestar esto o de pasarlo mejor? Son un determinado tipo de marcos referenciales que a la persona le pueden ofrecer cierto, como decía al comienzo, cierto lugar de sostén y cierto lugar de anclaje. Pueden ser los amigos o amigos, amistades, puede ser una pareja, puede ser alguien con el cual comparto un espacio social, alguien con quien comparto un espacio institucional. Sí, eso sirve. Lo que ocurre es que no alcanza muchas veces. Cuando yo digo con los pacientes y lo trabajo, los amigos dicen, sí, me reuní con mi amigo a tomar algo, qué sé yo, y me dijo, hace esto, esto y aquello. Claro, está bien. ¿Por qué? Pero los amigos están para eso. ¿Para qué? Y para darte un consejo, vos decís, dale, Antonio, hace esto y esto y esto. ¿Y qué te dice el paciente? Bueno, pero él no está, no sabe lo que me pasa a mí. Claro, por supuesto. No está en pantalones, no ve lo que yo digo. Exactamente. Pero esos 10 minutos, esa media hora, ese tiempo que compartiste con tu amigo, está buenísimo, te sirve, te nutre. Ahora, sí, vamos a ver si esos consejos sirven para sacarte de la situación emocional, subjetiva que vos estás viviendo, de profundo malestar, y tal vez no, tal vez ahí sí tengas que recurrir a un profesional. Tal vez sí, ahí hay que tu amigo, tu compañero, tu pareja, pueda decirte, che, mirá, quizás está bueno que hagas una consulta. Che, mirá, ¿cuándo se hace la consulta? Cuando el malestar ocupa un lugar mayor del que debería o puedo soportar. Ahí es el momento de hacer una consulta. No esperar al final, ni tampoco decir, bueno, no pasa nada. Ese es un indicador. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando me ocupa más tiempo en mi vida. Claro. Cuando yo estoy pensando, tomo eso como un eje y voy girando en relación a eso. Y bueno, sigo haciendo las cosas, pero eso me comanda. Bueno, vos
ves la psiquis, o analizar la psiquis de muchos pacientes a diario, entiendo, ¿ves que esto va a empeorar o va a mejorar? Y la pregunta del millón me hiciste, ¿no se ven atisbos de que por el momento en la inmediatez, cuando digo la inmediatez o lo inmediato, esto cambie favorablemente? Por lo cual uno podría pensar en qué tipo de respuestas o hacia dónde ir, hacia dónde buscar esas direccionalidades. Yo diría que un marco de referencia es lo micro. Ajá. Es lo micro. Es aquello que nosotros podemos construir desde nuestros propios actos, nuestras propias cercanías, que nuestras cercanías sean cada vez, que vayamos agrandando nuestras cercanías. Hay de ir a pasitos, ¿no? Exactamente, lo que dicen los yankees. No zancadas, sino pasitos. Del step by step es el paso a paso. Bueno, de a poco, y eso está bueno porque ante toda la cuestión, voy al principio, vamos y venimos, ¿no? Voy al principio esto de la crisis que marca y cómo marca. Bueno, a ver, una cuestión que marca la crisis es una sobregeneralización de lo negativo y se pierde muchas veces lo positivo. El vaso medio lleno. Sí, tenía 3/4 vacíos en la crisis, ¿no? Pero en ese 3/4 vacío que ves, hay un cuarto que algo hay. Y ese es el paso que vos decís, o que surgió ahora en la charla. Decir, bueno, a ver, un paso es un punto de sostén. O sea, sí, la crisis fue fuerte, afectó mi empresa, mi negocio, mi trabajo, pero pude hacer esto, o pude hacer esto otro, o en esto me mejoré, me sentí mejor persona, más agradado. Ahí tenés los pequeños y grandes pasos y puntos de sostén y anclaje de la vida de las personas en momentos de constante incertidumbre, Alberto Basualdo, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por la invitación y un saludo grande para todos los televidentes.